La isla de Poveglia, en la laguna veneciana, es considerada uno de los lugares más embrujados del planeta. Los guías turísticos llevan a los amantes de las emociones fuertes a ver las ruinas de un antiguo hospital psiquiátrico y fosas comunes cubiertas de hiedra. Pero ninguno de estos turistas, mientras toman fotos borrosas de pasillos vacíos, se da cuenta de que el verdadero horror no reside en la arquitectura, sino a 3 metros bajo los cimientos de un campanario en ruinas. Los arqueólogos modernos, a quienes se les concedió permiso para excavar en 2019, esperaban encontrar fosas comunes típicas de víctimas de la peste negra, de las cuales hay miles en Venecia. Pero en lugar de cuerpos arrojados al azar, se toparon con una capa de ladrillos inusualmente densos, rellenos de plomo, un derroche flagrante de metal precioso para el siglo XIV, lo que indica que los constructores no solo pretendían enterrar lo que había dentro, sino sellarlo herméticamente para la eternidad. Cuando la broca penetró el plomo y el ladrillo, no escapó ningún olor a humedad ni a antigüedad de la cavidad que abrió. Pero los investigadores sí extrajeron un objeto que les obligó a detener su trabajo y llamar a los carabineros. Era una máscara de médico de la peste, forjada en cobre verdoso por el paso del tiempo, pero su forma difería de los ejemplares clásicos de los museos por su tosquedad y la presencia de extrañas abolladuras, como si alguien hubiera intentado comprimir el resistente metal con una prensa hidráulica. Dentro del pico hueco, que generalmente se rellenaba con hierbas aromáticas para ahuyentar los miasmas, no había menta seca ni alcanfor, sino un rollo de piel de becerro fina, enrollado firmemente y empapado en grasa y cera, lo que permitió que el texto, escrito con hollín y tinta a base de sulfato de hierro, sobreviviera casi 7 siglos en el suelo húmedo y salino. El autor de este texto no era un monje supersticioso ni un campesino asustado. Era un hombre de ciencia de su época, el médico jefe de un hospital de cuarentena, y sus notas no comienzan con una oración, sino con una lista árida de síntomas que la medicina moderna no puede clasificar como peste bubónica, rabia o cualquier virus conocido por la ciencia. La primera anotación está fechada el 12 de octubre de 1348. Y la letra del autor, al principio firme y caligráfica, se vuelve cada vez más irregular con cada página, lo que indica que el hombre escribió estas líneas en un estado de extremo agotamiento físico y nervioso, tal vez a la luz de una lámpara de aceite moribunda, sabiendo que estas palabras serían su única lápida. Yo, Dottore Valerio, jefe de la Cuarta Enfermería de la Serenísima República, testifico ante Dios y la ciencia que cometimos un error al confundir a estas criaturas con personas enfermas. Y ahora que las aguas de los canales han subido y nos han aislado del continente, entiendo que la cuarentena no fue declarada para salvar a Venecia de la peste, sino para alimentarnos de lo que ha despertado en los cuerpos de los moribundos. La Venecia de aquel año no era una ciudad romántica de canales, sino un laberinto putrefacto, envuelto en una niebla amarilla, en el que el olor a muerte se había vuelto tan familiar como el olor a sal, y barcos cargados de cadáveres ennegrecidos se deslizaban silenciosamente sobre el agua, como góndolas fantasmales, guiados por remeros con máscaras alquitranadas que hacía tiempo habían dejado de distinguir entre vivos y muertos. Las crónicas oficiales afirman que la peste llegó desde el este en barcos genoveses, trayendo consigo fiebre, bubones y manchas negras en la piel. Sin embargo, un informe del doctor Valerio describe una patología diferente, que comenzó como una infección común, pero que, al tercer día, no provocó la muerte, sino una aterradora metamorfosis que reestructuró por completo el cuerpo del huésped. Valerio describe el caso del paciente número 412. Un robusto estibador que ingresó en la enfermería con fiebre y delirio. Pero en lugar de desvanecerse como los demás, al atardecer del tercer día, su cuerpo comenzó a convulsionar con tal fuerza que la piel de sus muñecas se reventó bajo las correas de cuero con las que estaba atado a su catre. Pensábamos que era una agonía, escribe Valerio, y a través de los siglos se puede sentir el escalofrío de su observación profesional. Pero cuando nos acercamos para administrarle la unción al moribundo,
Vimos que su pecho no se elevaba, su corazón no latía, pero sus músculos seguían contrayéndose con un ritmo antinatural, y su mandíbula, dislocada por un espasmo monstruoso, se abría más de lo que permite la anatomía humana. El médico de la peste describe el sonido que hizo este cadáver. No era un gemido ni un jadeo, sino un chasquido agudo, como el sonido de una rama seca que se rompe, tras lo cual los demás pacientes de la sala, incluso los que estaban en coma profundo, giraron simultáneamente la cabeza hacia el número 412, como si obedecieran una orden invisible de una sola mente. Lo más aterrador de los escritos de Valerio no es la descripción de monstruos, sino la descripción de la rutina. Relata cómo los médicos intentaron inicialmente tratar estos nuevos síntomas con sangrías y cauterizaciones, sin darse cuenta de que cada gota de sangre derramada solo aceleraba la transformación, convirtiendo el hospital en una incubadora para depredadores cuyo metabolismo requería cantidades colosales de energía. El documento hallado en la máscara contiene un detallado dibujo a carboncillo de una mano humana, pero con las yemas de los dedos alargadas al doble de su longitud normal, y las uñas transformadas en densos crecimientos córneos que se asemejan a cinceles capaces de triturar la piedra caliza que formaba las paredes de las bodegas venecianas. Valerio señala que las criaturas a las que llama estriga, usando un término antiguo del folclore romano, pero dándole un significado biológico, evitaban la luz solar directa no por miedo místico, sino porque su piel, al haber perdido su pigmentación y volverse translúcida, se ampollaba y quemaba instantáneamente con la luz ultravioleta, lo que las obligaba a esconderse en sótanos húmedos y alcantarillas durante el día y a salir a cazar solo después del anochecer. No están muertos en el sentido religioso, subraya el médico, intentando mantener la objetividad científica. Son una forma de vida parasitaria que utiliza el cuerpo humano como un capullo, reconstruyendo huesos y músculos con un único propósito: matar y reproducirse eficazmente mediante la transferencia de fluidos biológicos. La sección introductoria del diario culmina con la descripción de la noche en que se rompió la cuarentena. Valerio describe cómo estaba sentado en su oficina, revisando las listas de los muertos, cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Un rasguño, que no provenía del pasillo, sino de detrás del grueso muro de piedra que separaba el edificio administrativo de la zona de máxima seguridad, donde se encontraban los enfermos más graves. La piedra crujía y se desmoronaba, como si alguien la estuviera mordiendo con herramientas de acero, pero yo sabía que los pacientes no tenían más que trapos y sus propias uñas. Escribe. El sonido era monótono, rítmico e inexorable, y con cada minuto que pasaba se hacía más fuerte, acercándose a mí con la tenacidad de un insecto que se abre paso a mordiscos hacia la luz. En este punto el lector, con el pergamino descifrado en sus manos, se da cuenta de que las leyendas de vampiros en Venecia no surgieron de la nada, y que los entierros masivos con ladrillos rellenos en la boca de los cráneos, una práctica arqueológica real de la época, no eran un ritual supersticioso, sino un intento desesperado por evitar que estas criaturas mordieran incluso después de que sus cuerpos fueran enterrados. Pero el descubrimiento más aterrador aguardaba a los arqueólogos al final de la primera parte del texto. Valerio menciona que la isla de Poveglia fue elegida para la cuarentena no por casualidad, sino por orden del Consejo de los 10, que conocía la naturaleza de la amenaza incluso antes de que comenzara la epidemia, y que los médicos enviados allí no eran rescatadores, sino carceleros, condenados a morir junto con sus prisioneros, para que el secreto de la anomalía biológica nunca abandonara la laguna. El artefacto hallado en la máscara no solo huele a cuero viejo, sino también a algo vagamente dulce y nauseabundo, un aroma que Valerio describe como el aroma de almendras podridas, que acompaña la aparición de la estriga, y este olor parece persistir aún en el pergamino, provocando a los investigadores náuseas y mareos inexplicables. Las últimas líneas de la primera parte de la entrada se interrumpen a mitad de frase, como si la tinta se hubiera corrido, como si alguien hubiera golpeado la mesa con la mano mojada.
Pero incluso en esta mancha se puede discernir el horror de un hombre que se dio cuenta de que las paredes de su refugio ya no eran una barrera, sino que se habían convertido en una trampa de la que no había escapatoria. El video comienza con una toma de turistas modernos riendo con una puesta de sol de fondo. Luego la cámara se sumerge repentinamente bajo tierra, a través de capas de tierra, hormigón y huesos, para revelar un primer plano de una máscara que yace en la oscuridad, mientras el narrador dice: ¿Crees que conoces la historia de la peste? Estás equivocado. La historia es lo que los supervivientes aceptaron como cierto. Pero aquí, en esta isla, no hubo supervivientes. Vemos las manos del doctor Valerio apretando las correas de su máscara. Oímos su respiración agitada a través de los filtros. Vemos la llama parpadeante de una vela que arrebata de la oscuridad la silueta de una puerta que tiembla por los golpes del otro lado. Y comprendemos que la verdadera pesadilla del siglo XIV no era una enfermedad, sino una cacería en la que la humanidad se encontró de repente no en la cima de la cadena alimenticia. Aquí no hay lugar para el misticismo. Solo hay biología fría y una hambruna que se ha prolongado durante siglos, esperando su momento. Y cuando los arqueólogos abrieron el sello de plomo, puede que no solo hayan encontrado un documento histórico, sino que hayan roto el sello de un sarcófago que se suponía que debía permanecer cerrado hasta el fin de los tiempos. Volvemos a la crónica del doctor Valerio, fechada la noche del 15 de octubre, cuando finalmente se desdibujó la línea que separaba la cuarentena médica del campo de batalla, y el manuscrito descubierto cambia su tono, pasando de un rigor científico a uno inquietantemente documental, capturando el momento en que el distanciamiento exigido para mantener el orden se topó con un silencio más aterrador que los gritos de los moribundos. El otoño veneciano de 1348 fue inusualmente cálido, y una espesa y pegajosa niebla que se elevaba desde la laguna envolvió la isla de Poveglia en un denso manto, amortiguando los sonidos y distorsionando los contornos de los edificios, convirtiendo la arquitectura familiar del lazareto en un revoltijo de sombras ominosas que parecían tener vida propia, independientemente de los movimientos del sol o la luna. Valerio describe a sus compañeros no como héroes de brillante armadura, sino como hombres destrozados y agotados, cuya voluntad se mantenía unida únicamente por el temor a un tribunal y la promesa de una paga doble. Eran 5 condotieros mercenarios bajo el mando del capitán Bernat, un veterano de las guerras dálmatas, cuya cota de malla estaba oxidada por la sal marina y cuya armadura interior de cuero estaba empapada de sudor y suciedad tras semanas de servicio continuo. Dormían 2 horas al día, apoyados en sus alabardas. Escribe el médico, y sus palabras no transmiten condena, sino una fría comprensión de los límites fisiológicos. Tenían los ojos rojos por el humo de las piras funerarias, y las manos les temblaban no por miedo, sino por el agotamiento muscular, que convierte incluso una espada ligera en una carga insoportable, transformando a un guerrero en un blanco fácil. El propósito del viaje era inspeccionar el edificio del norte, una construcción aislada sobre pilotes directamente sobre el agua, de la cual no se habían recibido informes del turno de guardia durante 2 días, y no se oía el habitual tañido de campanas con el que los leprosos debían advertir de su llegada durante la distribución de alimentos. Atravesar un patio lleno de cadáveres sin enterrar y paja vieja se convirtió en la primera señal de la entrada a la zona muerta. Valerio observa que, a medida que se acercaban al edificio norte, la temperatura del aire descendió bruscamente y el vaho que salía de sus máscaras se volvió denso y blanco, a pesar de que a tan solo 100 metros detrás de ellos se extendía el calor sofocante y pútrido de la descomposición. No se trataba de una ola de frío natural, sino de una anomalía térmica que el médico, siendo un hombre culto, intentó explicar mediante corrientes de aire marino. Pero incluso él notó cómo las llamas de las lámparas de aceite se encogían y se volvían azules, como si el aire de aquel lugar estuviera empapado de oxígeno o saturado de algún gas inerte que desplazaba la vida. Pero el descubrimiento más aterrador, que obligó al capitán Bernat a detener al pelotón
y persignarse con la mano izquierda, un mal presagio para la época, fue la reacción de la fauna local. La isla de Poveglia, como toda Venecia, estaba plagada de ratas. Estos roedores eran los omnipresentes compañeros de la peste que se alimentaban de cadáveres y correteaban por el suelo. Pero aquí, en un radio de 50 pasos desde la entrada del edificio, no había ni una. Los adoquines estaban limpios, señala Valerio con la meticulosidad de un experto forense. Ni una rata, viva o muerta, ni siquiera sus excrementos. Era como si la naturaleza misma hubiera trazado un círculo invisible, más allá del cual ningún animal con instinto de supervivencia se atrevería a pisar, dejando ese territorio a algo que está más arriba en la cadena alimenticia. El silencio en este sector era absoluto, un vacío que oprimía los tímpanos con un peso físico. No se oía el chapoteo del agua contra los pilotes, ni los graznidos de las gaviotas, ni el crujido de las contraventanas. Era como si el mundo se hubiera apagado, y el único sonido fuera la respiración pesada y ronca de 6 personas, cuyos pasos sobre las losas de piedra sonaban como golpes de martillo en una cripta vacía, atrayendo la atención de quienquiera que pudiera estar escondido dentro. El capitán Bernat, un hombre rudo y pragmático acostumbrado al olor de la muerte, se detuvo de repente y comenzó a olfatear, levantando la visera de su casco a pesar de la estricta prohibición de quitarse la protección en la zona contaminada. Percibió un olor que no encajaba en el habitual aroma de la ciudad asolada por la peste, un olor que despertó en él el antiguo y atávico miedo de la presa ante el depredador. «No es olor a carroña, doctor», susurró el mercenario, y Valerio anotó sus palabras textualmente para transmitir el grado de confusión de ambos. «Huele a jaula de leones en un zoológico de lluvia, pero solo si a esos leones los alimentaron con pescado podrido y azufre». Se trataba de ese marcador químico tan singular del que hablamos al principio. Una mezcla de un fuerte olor a almizcle animal, las feromonas de un depredador excitado y el penetrante aroma metálico del ozono, que surge de una alta actividad eléctrica o, como sugirió Valerio, de intensas reacciones químicas en los cuerpos de criaturas mutadas. El médico describe cómo ese olor se filtraba a través de la gruesa tela encerada de su capucha y le obstruía las fosas nasales, incluso a través de un filtro de hierbas aromáticas, provocándole náuseas y un extraño mareo similar a la intoxicación. El veneno biológico secretado por los Strigoi comenzaba a afectar el sistema nervioso de las víctimas, incluso antes del contacto visual, suprimiendo la voluntad y ralentizando las reacciones. Se acercaron a las enormes puertas de roble del edificio norte, que estaban cerradas desde el exterior con un pesado cerrojo de hierro, lo que debería haber tranquilizado al destacamento. Al fin y al cabo, si el cerrojo estaba puesto, significaba que nadie había salido. Pero Bernat, alumbrando la madera con una linterna, se percató de un detalle que hizo que sus experimentados soldados retrocedieran, con las alabardas hacia adelante. Los tablones de roble de la puerta, gruesos como la palma de la mano, curtidos por el agua salada y duros como el hierro, no solo estaban rayados, sino que estaban doblados hacia afuera, como si se les hubiera aplicado una prensa hidráulica desde el interior, y en el centro de esta hinchazón la madera se había partido, creando una estrecha grieta por la que salía una corriente de aire helado y ese mismo olor almizclado. Valerio acerca la linterna a la grieta y ve una sustancia extraña en los bordes de la fisura. No es resina ni moho, sino mucosidad seca y transparente que, al calentarse con la llama de la lámpara, comienza a sisear y a evaporarse en un humo acre que hace llorar los ojos. La primera señal material de que la biología de las criaturas que hay dentro es radicalmente diferente a la humana. Nos quedamos en el umbral, y cada uno de nosotros sabía que teníamos que dar la vuelta, tapiar el pasaje y prender fuego al edificio. Escribe Valerio con una franqueza arrebatadora. Pero las órdenes del consejo eran claras: averiguar el destino de los desaparecidos y, lo que es más importante, recuperar el registro de observaciones del médico jefe de este edificio, quien, según los rumores,
Había comenzado a experimentar con la sangre de los supervivientes. Los mercenarios, murmurando oraciones y maldiciones, derriban el cerrojo y las puertas crujen al abrirse, revelando un corredor negro y estrecho que parece interminable bajo la tenue luz de los faroles. La oscuridad interior es densa, casi palpable. No se disipa con la luz, sino que parece absorberla, permitiendo apenas unos metros de visibilidad. Lo primero que llama la atención al entrar es el orden perfecto y antinatural. A diferencia de los otros balacones, donde reinaba el caos de la agonía, aquí las literas están dispuestas en filas ordenadas, pero están vacías, y no hay cuerpos ni señales de lucha en las sábanas, solo grandes manchas oscuras en el centro de cada colchón, como si alguien o algo se hubiera disuelto allí mismo, dejando solo un rastro grasiento. Valerio desliza el dedo por la pared y no siente piedra áspera bajo el guante, sino algo liso y húmedo. Las paredes del pasillo están cubiertas por una fina capa de revestimiento orgánico, que recuerda a una telaraña, pero tejida no con seda, sino con saliva congelada o secreciones glandulares. Y esta capa vibra ligeramente, reaccionando a los pasos de las personas como la membrana sensorial de una colmena gigante. Entramos en el útero, afirma el médico con aterradora claridad, y sentí que el aire a nuestro alrededor cambiaba. La presión bajó, se me taparon los oídos y tuve la persistente sensación de que la oscuridad al final del pasillo nos observaba con 1000 ojos invisibles, analizando nuestra temperatura corporal, ritmo cardíaco y composición sanguínea. El capitán Bernat da la señal de alto. Oye un sonido que Valerio no puede oír. Un suave y rítmico golpeteo que proviene de las vigas del techo ocultas en la oscuridad. Un sonido como el de unas patas suaves y húmedas moviéndose sobre la madera, cambiando cuidadosamente de posición para atacar. En ese instante, uno de los jóvenes soldados, incapaz de soportar la tensión, alza de repente su ballesta y dispara hacia la oscuridad del techo. El proyectil silba hacia arriba, se oye un golpe sordo contra la madera y un segundo después cae al suelo, pero no se rompe. Se dobla en un arco y su punta de hierro queda cubierta de un líquido negro y espeso que humea sobre la piedra. No es sangre, es ácido, o un líquido rico en enzimas, y mientras los soldados miran fijamente el metal humeante, un sonido sordo, vibrante y retumbante emana de la oscuridad que se cierne sobre ellos, resonando en el pecho de cada hombre y provocando un espasmo involuntario del diafragma. Un sonido que ninguna garganta humana puede producir. Un sonido diseñado para paralizar a la presa con fuerza infrasónica. La entrada del diario se vuelve confusa. Las letras saltan, reflejando el temblor de las manos del escritor. Están aquí. No se han ido. Nos estaban esperando. Y han cambiado más de lo que podríamos haber imaginado en nuestras peores pesadillas sobre los círculos infernales de Dante. La cámara de un camarógrafo moderno recorre las líneas de traducción, y el espectador ve cómo la reconstrucción histórica se superpone a la realidad. Mostramos un primer plano de un clavo oxidado de una viga de ese mismo edificio, que sobrevivió milagrosamente, y en él se aprecian rastros microscópicos de materia orgánica, cuyo análisis de ADN arroja el error especie biológica desconocida, confirmando así cada palabra del antiguo manuscrito. El final de la segunda parte deja al espectador en un estado de claustrofobia. El escuadrón está encerrado en un pasillo estrecho. El camino de regreso está psicológicamente cortado. Miedo a dar la espalda. Y más adelante, en la densa y viviente oscuridad, se iluminan 2 tenues puntos amarillentos. Ojos en los que brillan no inteligencia, sino un hambre insaciable y ancestral. El doctor Valerio escribe: Dios ha abandonado este lugar. Aquí rigen las leyes de la biología que no aprendimos en la universidad. Y la primera ley dice: el que se adapta más rápido sobrevive. Llegamos demasiado tarde. El avance del destacamento hacia el Cuerpo del Norte estuvo marcado por una última distorsión de la realidad familiar, cuando el vacío estéril de los pasillos dio paso a un caos que desafiaba toda explicación lógica, tanto para la ciencia militar como para la médica de la época.
La geometría de las habitaciones estaba alterada por montones de muebles, vigas rotas e instrumental médico que no estaban simplemente esparcidos por el pánico, sino dispuestos en estructuras complejas que se repetían rítmicamente, unidas por una sustancia viscosa oscura que se endurecía rápidamente, que recordaba a los nidos de insectos gigantes o a altares grotescos erigidos por una mente inhumana. El quirófano central, iluminado únicamente por la luz parpadeante de lámparas de aceite, recibió al grupo con un fuerte olor a amoníaco rancio y una visión que destrozaba cualquier noción sobre las capacidades físicas de los seres vivos. La entrada a la bóveda fortificada, donde se guardaban el mercurio y el opio según las normas, era una enorme puerta de roble, cubierta de hierro forjado, diseñada para contener una revuelta paciente, pero ahora esta barrera yacía en medio de la habitación, doblada por la mitad con la misma facilidad con que una persona arruga un trozo de papel. Una inspección del lugar reveló daños de una naturaleza que desafiaba las leyes de la mecánica. Gruesas tiras de hierro estaban rasgadas y los bordes del metal doblados hacia afuera, lo que indicaba irrefutablemente la aplicación de una fuerza colosal desde el interior del edificio. En la superficie del metal quedaban profundas estrías. 4 líneas paralelas que penetraban en el acero endurecido hasta 1 centímetro de profundidad, y la distancia entre las estrías era el doble del ancho de la palma de una mano humana, lo que indicaba que la extremidad de la criatura poseía no solo una fuerza monstruosa, sino también una anatomía muy alejada de la humana. Dentro de la bóveda destruida se encontraba el cuerpo del maestro Albrecht, el anterior encargado de la enfermería. Pero el estado de los restos provocó en los mercenarios veteranos un horror incontrolable, mucho más intenso que la visión habitual de la muerte por peste. No había ni rastro de sangre en la habitación, y el cuerpo del amo, apoyado contra la pared, parecía una cáscara desinflada. La piel había adquirido un tono grisáceo, como el pergamino, y estaba tensa sobre los huesos del cráneo, como si todo el líquido hubiera sido extraído instantáneamente del cuerpo. Tras una inspección más minuciosa, se descubrieron en el cuello de la víctima, cerca de la arteria carótida, 2 perforaciones limpias y redondas con bordes derretidos que recordaban a una quemadura química. Sin embargo, el hallazgo más aterrador fue la integridad estructural del esqueleto. Al intentar mover el cuerpo, la mano del amo se hundió bajo los dedos del médico como un saco de arena mojada, lo que indicaba una desmineralización completa o disolución del tejido óseo dentro de la piel bajo la influencia de una enzima desconocida que convirtió las vísceras en un sustrato nutritivo. La atmósfera en la habitación se tornó tensa al quedar claro que el depredador no solo había matado al hombre, sino que lo había utilizado como fuente de biomasa, succionando su contenido y dejando solo un caparazón vacío, lo que indicaba una inversión de la cadena alimentaria, en la que el hombre se convertía repentinamente en un recurso alimenticio. El nauseabundo olor a vinagre y descomposición que emanaba de los restos obligó incluso a los combatientes más experimentados a retirarse hacia la salida, dándose cuenta instintivamente de que sus armas eran inútiles contra una criatura capaz de disolver huesos en minutos. La atención del médico se centró en otro detalle que convertía el miedo animal en una pesadilla intelectual. En la pared, encima del cuerpo de la víctima, a una altura inaccesible para una persona sin una escalera, había un tosco diagrama de las catacumbas venecianas situadas bajo la enfermería. Algunos pasajes de este mapa estaban marcados con profundas muescas en forma de cruz, lo que indicaba la capacidad de la criatura para planificar, navegar y posiblemente comunicarse con otros de su especie, transformándola de un monstruo sin mente en un explorador calculador. La conclusión final de la inspección fue la comprensión del verdadero propósito de la invasión del almacén. Las reservas de mercurio, la única sustancia que, según los antiguos tratados de alquimia, podía frenar la propagación de infecciones en la sangre, habían sido destruidas deliberadamente. Los recipientes de vidrio se hicieron añicos, y el metal venenoso se esparció por el suelo, mezclándose con la suciedad, lo que confirmaba que el enemigo no solo tenía fuerza, sino también una comprensión de la amenaza que representan los seres humanos.
El silencio de la sala muerta se rompió con un crujido proveniente del conducto de ventilación bajo el techo. El sonido de un cuerpo suave y pesado deslizándose, acompañado por el rítmico y seco chasquido de las articulaciones. El polvo que caía de las vigas y el cambio en las llamas de las linternas dejaban claro que las criaturas no habían abandonado el edificio, sino que observaban a la gente desde la oscuridad, completando su evaluación de su preparación para el combate antes del inevitable ataque. El delicado equilibrio entre el silencio y la inevitabilidad de la violencia se derrumbó en el momento en que las leyes físicas del espacio del cuerpo del norte finalmente se sometieron a la voluntad de sus nuevos amos, y el primer presagio del desastre fue un cambio repentino en la composición del aire, que provocó que las llamas de las linternas de aceite del destacamento parpadearan, cambiaran de color a un verdoso enfermizo y se apagaran instantáneamente, sumiendo al corredor en una oscuridad absoluta y viscosa. No se trataba de una ráfaga de aire aleatoria, sino de una extracción deliberada de oxígeno de la parte inferior de la habitación, lo que demostraba la capacidad de los depredadores para manipular el ambiente gaseoso de sus nidos, privando a sus presas de la principal ventaja evolutiva de los humanos, la vista. En la oscuridad que siguió, cuya densidad parecía casi tangible al tacto, la percepción acústica de los soldados se agudizó al extremo, pero los sonidos que oían desafiaban cualquier identificación racional. No era el repiqueteo de pasos ni el tintineo de las armas, sino un crujido seco y múltiple que provenía de todas direcciones simultáneamente, del suelo, de las paredes y, lo más desconcertante, del alto techo abovedado, creando la sensación de estar dentro de un gigantesco mecanismo viviente. El capitán Bernat, cuya experiencia en combate incluía emboscadas nocturnas en las montañas dálmatas, intentó dar la orden de formar un cuadrado defensivo, pero su voz quedó ahogada por el zumbido de baja frecuencia que de repente llenó el espacio, una vibración que hacía sangrar las encías y reventar los capilares de los ojos, paralizando la voluntad y desorganizando la coordinación de asesinos profesionales. La primera pérdida se produjo sin un solo grito, demostrando la táctica de aparición repentina, característica de las criaturas que utilizan un plano vertical para atacar. La columna más retaguardia, un ballestero fuertemente armado, simplemente desapareció de la línea en una fracción de segundo, siendo la única evidencia de su destino el fuerte estruendo de la cota de malla al golpear una viga del techo a 5 metros de altura, seguido del sonido húmedo y chapoteante de la carne desgarrándose. Los miembros restantes del escuadrón, presas del pánico, comenzaron a blandir antorchas y cuchillas salvajemente, cortando el vacío, pero sus golpes solo encontraban aire, mientras un líquido espeso y caliente goteaba sobre ellos desde arriba, causándoles quemaduras químicas al entrar en contacto con la piel, lo que confirmaba la naturaleza tóxica de los fluidos biológicos de los estri. Los destellos de fuego del pedernal, con el que Dottore Valerio intentaba desesperadamente reavivar la mecha de su linterna, actuaban como una luz estroboscópica, arrebatando imágenes fragmentarias y de pesadilla de los atacantes de la oscuridad, lo cual resultaba más aterrador que una visión completa. Durante una fracción de segundo, la luz iluminó una extremidad pálida y sin pigmentación que colgaba de la hazeluz, anormalmente larga, con articulaciones retorcidas hacia atrás y dedos que terminaban en protuberancias en forma de gancho que se clavaban en la piedra y la madera como si fueran arcilla blanda. Al segundo siguiente, otro destello iluminó el rostro de la criatura, que estaba justo al lado del rostro de uno de los mercenarios. Era una máscara fusionada con la carne, donde en lugar de ojos había huecos abiertos cubiertos con una película, y la boca era un embudo redondo, salpicado de hileras de dientes afilados como agujas, diseñados no para masticar, sino para adherirse a las arterias. El ataque entró en la fase de ariete, cuando un cuerpo enorme cayó del techo y se estrelló contra el centro de la formación con una energía cinética comparable a la carga de un caballo de guerra, dispersando a los hombres fuertemente armados como si fueran muñecos de trapo. El paisaje sonoro de la batalla se transformó en una cacofonía de horror. El crujido de los huesos al romperse,
El estruendo de las hojas endurecidas al hacerse añicos, incapaces de soportar el impacto con las placas quitinosas de las extremidades del monstruo, y los gorgoteos de gargantas desgarradas, ahogados por un chillido inhumano que se convirtió en ultrasonido. Las armas de la época demostraron ser totalmente ineficaces contra la biología de este antiguo depredador. Los proyectiles de ballesta disparados a quemarropa rebotaban en la piel elástica y cubierta de limo de las criaturas, o las atravesaban sin causar daños significativos, ya que los órganos vitales del Strix se duplicaban o se desplazaban, y la regeneración de los tejidos se producía a un ritmo alarmante, curando las heridas con una espuma negra y burbujeante ante nuestros propios ojos. Uno de los mercenarios logró asestar un golpe directo con una alabarda, pero la hoja se atascó en el corsé muscular de la criatura, y con un contraataque, la criatura simplemente le arrancó el brazo al soldado junto con la hombrera, demostrando una fuerza decenas de veces superior a los límites humanos. El caos alcanzó su punto álgido cuando el pelotón se dio cuenta de que estaban atrapados en un estrecho pasillo, que se había convertido en un laberinto de la muerte, donde las paredes y el techo se convirtieron en territorio enemigo, y el suelo estaba cubierto de una resbaladiza mezcla de sangre y lodo, lo que hacía imposible cualquier movimiento. El doctor Valerio, lanzado contra la pared por la onda expansiva, no registró en su mente la heroica muerte de los defensores de Venecia, sino la fría eficiencia de la alimentación. Las criaturas no mataban por rabia, sino que inmovilizaban metódicamente a sus víctimas, mordiendo espinas y tendones para mantener la carne fresca, convirtiendo a los combatientes de élite en indefensas presas vivientes. Lo último que Valerio alcanzó a ver antes de ser arrastrado a un pasadizo lateral fue la escena del colapso final de la disciplina. El capitán Bernat, habiendo perdido el casco y media cara, continuó golpeando mecánicamente el vacío con la espada rota, hasta que dos manos pálidas aparecieron de la oscuridad a sus espaldas, le sujetaron suavemente la cabeza y, con un chasquido seco y seco, la giraron 180 grados. La oscuridad volvió a envolverlo todo, engullendo los últimos gritos, y un silencio denso y húmedo llenó el pasillo, roto solo por el sonido de cuerpos arrastrándose y el sorbo del festín que estaba a punto de comenzar. La conciencia del doctor Valerio regresó a él fragmentadamente, emergiendo del negro y viscoso abismo del shock doloroso, causado por la neurotoxina inyectada en su torrente sanguíneo, a través de las garras de la criatura. Y la primera sensación no fue la presencia de su propio cuerpo, que parecía ajeno y distante, sino una sensación abrumadora de humedad y frío. No se encontraba en un pasillo, ni en una sala, sino en un vasto depósito subterráneo, una antigua cisterna de agua de lluvia enclavada en los cimientos de la isla, donde el aire estaba tan cargado de amoníaco y vapores de hierro que cada respiración le quemaba los pulmones, provocándole una tos que físicamente no podía expulsar de su laringe paralizada. La única fuente de iluminación en este lugar infernal eran los ocasionales y espasmódicos destellos de relámpagos de una tormenta otoñal, que se filtraban a través de las rejillas de los desagües pluviales situados en lo alto, y esta luz estroboscópica y dentada creaba un efecto visual que intensificaba el horror de la escena hasta el nivel de una alucinación inducida por drogas. Los destellos arrancaban fotogramas estáticos de la oscuridad, capturando a los monstruos en poses antinaturales y desequilibradas, como si se movieran por el espacio no con fluidez, sino teletransportándose de un punto a otro, interrumpiendo la continuidad del tiempo y la percepción. Durante esos breves instantes de iluminación, se reveló la verdadera anatomía de la estriga, adaptada a las condiciones de oscuridad constante y alta humedad de las mazmorras venecianas. Y esta apariencia no tenía nada en común con las imágenes romantizadas de los espectros de los cuentos populares. La piel de estas criaturas, completamente desprovista de pigmento tras siglos de existencia sin sol, era mortalmente pálida, translúcida y cubierta por una capa de mucosidad, a través de la cual se veía claramente una red de venas negras y abultadas que palpitaban al ritmo de un metabolismo acelerado. Sus cuerpos eran alargados, grotescamente delgados, con extremidades hipertrofiadas cuyas articulaciones permitían que las patas giraran en cualquier ángulo,
lo que les permitía moverse libremente por paredes y techos verticales. Los rostros de estas criaturas, si es que se les podía llamar así, eran un desastre biológico. Sus narices se habían atrofiado hasta convertirse en dos estrechas hendiduras, ya que en condiciones de humedad, el sentido del olfato se transmitía a través de toda la superficie de las membranas mucosas. Pero las aurículas habían crecido, asemejándose a localizadores de murciélago, capaces de detectar el latido del corazón de una víctima a través de la piedra. Sus ojos, cubiertos por una espesa película lechosa, no reaccionaban a la luz, pero a juzgar por la forma en que las criaturas se movían con precisión en el caos de la cueva, utilizaban la ecolocalización o la termorrecepción, percibiendo el calor de los cuerpos con la misma claridad con la que una persona ve el fuego en la noche. En el centro de la cisterna, sobre un montón de escombros y huesos, se desarrollaba un proceso que Valerio describió en su informe no como un asesinato, sino como la utilización de biomasa, demostrando la superioridad total y humillante de un depredador sobre la cúspide de la evolución humana. Los miembros supervivientes del pelotón, incluido el capitán Bernat, mutilado pero aún con vida, fueron colgados boca abajo de ganchos clavados en la mampostería, como cadáveres de ganado en un matadero, y las criaturas los procesaron metódicamente, ignorando los gemidos y convulsiones de las víctimas con la indiferencia de las hormigas que desintegran una oruga. La física de esta interacción demostró la inutilidad de cualquier tecnología humana de aquella época. Uno de los monstruos, tras agarrar la pierna del caballero con la facilidad de pelar una fruta, le arrancó la greba forjada junto con la carne y el músculo, dejando al descubierto el hueso blanco, tras lo cual lo mordió con mandíbulas repletas de hileras de agujas curvadas hacia adentro. Los dientes de los Strigg no masticaban. Funcionaban como tijeras hidráulicas, triturando los fémures para llegar a la médula ósea, la sustancia más nutritiva que necesitaban para sostener el enorme gasto energético de su cuerpo. El escenario de regeneración se puso de manifiesto cuando uno de los mercenarios, que había conservado la daga, clavó la hoja en el cuello del monstruo que se inclinaba sobre él en un último y desesperado ataque. La criatura simplemente se estremeció, emitiendo un silbido como si escapara vapor, tras lo cual la herida comenzó a burbujear con espuma negra, y los bordes del corte se contrajeron en cuestión de segundos, empujando el metal hacia afuera, como si el cuerpo estuviera rechazando el objeto extraño. Era una máquina biológica diseñada para la supervivencia, un mecanismo en el que se perfeccionó la función de reparación de tejidos, lo que la hacía prácticamente inmortal a las armas convencionales. El paisaje sonoro de la cueva se fundía en una única e insoportable sinfonía de muerte, donde los gritos humanos daban paso rápidamente a gorgoteos húmedos y crujidos, ahogados solo por el estruendo de los truenos del exterior y el sonido monótono del agua que goteaba por las paredes. Valerio vio al capitán Bernat, un hombre que había luchado en 3 guerras, ser levantado en el aire por los brazos por 2 criaturas que, con un movimiento brusco en direcciones opuestas, le partieron el cuerpo en 2 a lo largo de la columna vertebral, como si fuera papel mojado, lanzando un chorro de entrañas que se estrelló contra el agua negra del fondo de la cisterna, donde el agua comenzó inmediatamente a hervir, con la actividad de criaturas más pequeñas que esperaban su turno. En ese momento, una de las criaturas se acercó al médico paralizado, posiblemente una hembra o el líder, que se distinguía por su mayor tamaño y la presencia de restos de ropa en descomposición, adheridos a la piel, que recordaban la túnica de un monje o la bata de un médico. El animal se cernía sobre él, agarrándose a la pared con sus patas traseras, y acercó su hocico a su rostro, desprendiendo un olor a almendras podridas y azufre. Una espesa saliva goteaba de su boca, la cual, al tocar la chaqueta de Valerio, comenzó a corroer la tela, y no había agresividad en este acercamiento, solo la fría y escrutadora curiosidad de un entomólogo que examina un ejemplar raro de escarabajo antes de clavarlo en un alfiler. El médico comprendió, con la claridad cristalina de quien está condenado, que no la habían dejado con vida por casualidad. No la habían devorado inmediatamente, como a un soldado, porque su cuerpo pudiera haber tenido algún otro valor,
ya fuera como incubadora para la descendencia, como portador de información o como reserva de provisiones frescas para una fecha posterior. La mirada blanquecina y sin pupilas del monstruo parecía atravesar el cerebro, leyendo el horror y transmitiendo un pensamiento primitivo pero poderoso. Tu tiempo se acabó. Estábamos aquí antes que tú, y estaremos aquí después. El punto culminante del apocalipsis biológico llegó cuando un relámpago iluminó el rincón más alejado del tanque, donde Valerio vio hileras de capullos translúcidos y coriáceos adheridos a las paredes, dentro de los cuales se podían distinguir figuras humanas acurrucadas, algunas de ellas aún moviéndose débilmente, en proceso de una monstruosa metamorfosis. Esto no era un cementerio. Era un hospital de maternidad, y Venecia, resplandeciente con las luces de sus palacios sobre sus cabezas, no era más que una granja que suministraba los recursos para el crecimiento de una nueva civilización, lista en cualquier momento para emerger del agua y reclamar la superficie. El fragmento final del manuscrito, extraído del pico de la máscara de cobre, no es tanto un texto coherente como un cardiograma de la conciencia humana que se desvanece, registrado en un trozo de pergamino en condiciones de oscuridad absoluta y mutación biológica progresiva. La caligrafía del doctor Valerio sufre aquí una transformación radical. Las letras caligráficas del comienzo del diario son sustituidas por símbolos angulares y dentados, rayados con tal fuerza que en algunos puntos la pluma perfora la piel, lo que indica la pérdida de la motricidad fina y los espasmos musculares incontrolables característicos de la fase terminal de la infección por el retrovirus Striga. El autor se encuentra en lo profundo del sistema de drenaje subterráneo, en el corazón de lo que anteriormente había identificado como una incubadora. Pero ahora que el veneno se ha extendido por completo por sus venas, su percepción de la realidad pasa del pánico a la objetividad analítica y desapegada característica de la estrategia del protocolo frío. Valerio ya no siente miedo, puesto que los procesos químicos de su cerebro bloquean la producción de adrenalina, sustituyéndola por la fría y extraña calma de una criatura que se prepara para un largo periodo de animación suspendida. Mi temperatura corporal ha bajado a 20 grados. Anota con la meticulosidad de un médico forense que realiza una autopsia. Mi ritmo cardíaco se ha ralentizado a 10 latidos por minuto. No siento el frío del agua que me llega hasta la cintura. Siento la vibración de las piedras. Puedo oír a las ratas correteando por las calles de la ciudad. He perdido la vista, pero veo los contornos térmicos de los capullos que me rodean. Son hermosos por su eficacia. Estas líneas trazan una terrible transformación del pensamiento científico. El médico comienza a admirar la perfección del mecanismo biológico que destruyó su especie. Describe cómo las criaturas no lo mataron, sino que lo infectaron con una mordedura controlada, dejándolo con vida como portador de material genético o un recipiente fresco para el siguiente ciclo de despertar. Valerio comprende que la gran plaga de 1348 no fue un castigo divino ni un miasma procedente del este, sino simplemente un efecto secundario, una cortina de humo, bajo la cual una antigua especie de depredadores llevó a cabo una cosecha masiva y la repoblación de su población antes de hibernar de nuevo en el fondo de la laguna. El momento de la aceptación biológica se produce cuando Valerio describe sus manos. Siente cómo se alargan las falanges de sus dedos, se le rompen las uñas y la piel se endurece, cubierta por una secreción protectora. En lugar de dolor, experimenta un extraño alivio, como si se quitara una ropa ajustada. Comprendo su hambre, escribe, mientras la tinta se corre por el líquido que gotea de su rostro. No es malicia, es pura energía. La humanidad es simplemente un recurso sobreabundante que se multiplica demasiado rápido, y cada pocos siglos, la naturaleza envía un jardinero para arrancar las malas hierbas. Sin embargo, los vestigios de la ética humana y el deber profesional lo obligan a hacer un último esfuerzo de voluntad. No intenta salvarse, consciente de que el proceso es irreversible y que emerger a la superficie en ese estado solo lo llevará a la muerte por la luz del sol o por las llamas de la Inquisición.
Su objetivo es preservar los datos. Valerio enrolla el pergamino formando un tubo apretado, lo empapa en la cera raspada del cuello de una botella rota y coloca el rollo dentro de la nariz hueca de su máscara protectora, el único objeto capaz de resistir siglos en este entorno hostil. Describe cómo sella cuidadosamente los agujeros de la máscara con una mezcla de arcilla y su propia sangre, ahora transformada y negra, que se endurece como resina epoxi al contacto con el aire. Este mensaje no va dirigido a sus contemporáneos. Sabe que Venecia arrasará la isla y se olvidará de él. Este es un mensaje para el futuro, para aquellos que vendrán a excavar las ruinas cuando el ciclo se cierre de nuevo. No busquen una cura. Reza una de las últimas frases legibles. No hay cura, pues no estamos enfermos. Somos alimento. Y si están leyendo esto, entonces han despertado a los guardianes. Sedien la mina. Llénalo todo de plomo. Corre. La grabación no termina con un apagón cinematográfico, sino con la destrucción física de la capacidad de escribir. Las últimas líneas se convierten en una maraña sin sentido de ángulos y líneas agudas que recuerdan a un electrocardiograma de un paro cardíaco, y luego el pergamino se llena con una gran mancha oscura de sustancia orgánica. Un examen realizado en el siglo XXI revelará que se trataba de una mezcla de líquido cefalorraquídeo y veneno, expulsado del cuerpo durante la metamorfosis final, cuando las cuerdas vocales humanas fueron destruidas, dando paso a la laringe de un depredador, capaz de comunicarse mediante ultrasonidos. La escena final de la historia nos transporta al presente, utilizando la estrategia del puente al presente. No vemos mazmorras lúgubres, sino la luz estéril de un laboratorio y un informe de una comisión gubernamental moderna, fechado en octubre de 2019. El informe afirmaba secamente que, tras el descubrimiento del artefacto y la datación por radiocarbono, el yacimiento arqueológico de la isla de Povelia fue clausurado de urgencia con el pretexto del descubrimiento de ántrax. La isla está de nuevo cerrada a los visitantes y se ha establecido una patrulla de guardacostas las 24 horas a su alrededor. Sin embargo, el último párrafo del informe secreto cita estadísticas alarmantes. Los biólogos señalan que, en los últimos 3 meses, la población de peces en la laguna que rodea la isla ha disminuido en un 80%, y los pescadores locales informan de extrañas vibraciones de baja frecuencia que emanan del fondo y provocan ondulaciones en el agua incluso en completa calma. Los sismólogos están registrando microtemblores cuyo epicentro se localiza exactamente debajo de los cimientos del antiguo hospital, a la profundidad a la que llegan las raíces de los pilotes. La narración concluye con la voz del narrador, con una panorámica de Venecia de noche, bella y serena de fondo. La historia nos enseña que los imperios caen y las ciudades se hunden. Pero la biología enseña lo contrario. Un depredador nunca desaparece. Simplemente espera a que la población de sus presas se recupere. El doctor Valerio ha calculado el ciclo. 700 años. La última entrada data de 1348. Miren el calendario. Ha llegado el momento. El espectador se queda solo ante una pantalla oscura y un zumbido creciente similar al descrito al principio del guión, dándose cuenta de que el paraíso turístico es en realidad la tapa de un caldero gigante a punto de hervir, y que la máscara encontrada en el suelo no era una pieza de museo, sino una boya de señalización que advertía de la aparición de un leviatán. Este no es el final de la historia. Este es el comienzo de la alimentación.